Que Dios le bendiga, soy misionera Paula. Quisiera compartir el telepán de vida y telepán en vivo de hoy. Pero antes de entrar el contenido, quisiera invitarlos a suscribir y darle me gusta sin costo. La lección 52, el tema es la victoria de la fe y Isaac, quien obedeció aún a la muerte. La palabra es Génesis 22, de 4 al 14. Párrafo 4:6. Ellos caminaron por 3 días y solo Abraham y Isaac salieron al lugar donde van a ofrecer el sacrificio, allí dejando sus siervos y asnos. En el camino, Isaac llamó Padre, y Abraham respondió a Isaac: Dime, mi hijo. Es el ambiente que muestra el amor y el cariño profundo entre sí, el padre y el hijo. Párrafo 7. Isaac, quien había visto normalmente la ofrenda de sacrificio cuando ofrecía la ofrenda del sacrificio a Dios, y quien no sabía que Isaac sí mismo sería el sacrificio, le preguntó a su padre: Aquí tenemos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Párrafo 8. Abraham le responde: El cordero lo proveerá Dios. A Isaac le extrañaba la respuesta de su padre, pero él creía la palabra de su padre. El cordero lo proveerá Dios. Párrafo 8. Llegaron Abraham y Isaac al lugar señalado por Dios. Abraham construyó un altar y preparó la leña. Después que ató a Isaac y lo puso sobre el altar. La meditación 1 sobre la fe. Lo que la persona puede ofrecer con el dolor de dedicar lo más preciado a Dios significa que no hay nada más precioso en la tierra que Dios. O sea, lo que acepta todo el resultado difícil es posible solo el que tiene la fe fuerte a Dios, de que ya comprendió sobre que al encontrar la dificultad, agonía o el riesgo, etc. Si no hubiera experimentado la protección o el amor de Dios, nada hubiera existido. Por lo tanto, así como esta fe viene de Dios, como también Dios sostiene esta fe sobre Isaac. Cuando su padre lo ató, naturalmente Isaac debía tener el miedo. Ahí yo era la ofrenda de sacrificio. Pero Isaac no se contra a su padre, quien lo ató. No lloró ni huyó. Así como su padre Abraham obedeció a Dios, como también el hijo Isaac se ofrece a sí mismo como la ofrenda de sacrificio por la fe a su padre y a Dios. Isaac, único hijo, el adolescente, hubiera podido revelarse al padre que lo ató, pero Isaac ofreció a sí mismo voluntariamente como la ofrenda de sacrificio, así como su padre obedeció a la voluntad de Dios. Por eso, Isaac nos muestra que es un sacrificio sin defecto. Pensaríalo racionalmente a Abraham, a Sara, a Isaac. La orden de Dios es muy injusto, inaceptable e incomprensible. Pero todos los tres personas obedecieron a la orden de Dios. Es la familia de la fe. Cuando enfrenta los riesgos y la dificultad, si la familia asociativa por la fe será más fuerte para vencerlos y se gana la victoria. Y al fin, la fe de la familia y el individuo será mucho más fortalecido. Párrafo 10. Abraham tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo.
Aquí tomar, hebreo es shahat, que significa matar el sacrificio, que Levítico 1:5-11 sale. Es decir, generalmente es a degollar la ofrenda de sacrificio. Párrafo 11 al 14, pero ese momento de degollarlo, el ángel del Señor le gritó desde el cielo a Abraham y le dijo: ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. Y Abraham vio un carnero endedado por los cuernos y lo ofreció como holocausto que Dios ya había preparado en lugar de su hijo. A ese lugar Abraham le puso por nombre Jehová Iré o Yahvé Iré. El Señor provee. Y Abraham adoró al Señor. Ya la meditación, segundo, la vida cristiana. Dios permitió la prueba para bendecir a Abraham. Dios así se la permite aún a la gente querida. Pero al verlos que obedecen a la voluntad de Dios, incluso el ambiente de prueba, confirma su fe y le bendice. Por lo tanto, cuando la vida cristiana obedece a la voluntad de Dios en la prueba por la fe para Dios, Dios se cambia de esa prueba a la bendición más grande. Número 2. En el caso de los malvados, al enfrentarla, hay la gente que desobedece por lo que disfruta de su avaricia o se emborracha, droga, etc. y destruye su vida. Hay la gente que se confiesa al Señor como su Salvador con su boca, que pero vive dejando la voluntad de Dios en su vida y su pie lanza al pecado. Y la gente que no cree en Dios, sino que se cree a sí mismo y disfruta el pecado o se emborracha. En los varios casos, Dios les recomienda para que los cesen, pero ellos no quieren escucharla. Dios los deja para que se vayan al mal. Al fin, la mayoría llegan a la muerte. Por ejemplo, en la Biblia, hay el rey Saulo. Número 3. Los convertidos del pecado. Los que escuchan la recomendación de Dios y inmediatamente que se arrepienten. Dios les da la oportunidad para vivir nuevamente y los utiliza nuevamente también. O sea, aunque el que hizo error involuntariamente y lo arrepiente y cambia su actitud, Dios le da la oportunidad nueva como David. Por lo tanto, en cualquier situación, yo, cristiano, siempre debo obedecer a la voluntad de Dios. Si cometí un error o el pecado sin conocimiento, debe arrepentirse inmediatamente y no se debe permitir nada que sea más importante que la voluntad de Dios. Solo el Señor debe ser toda mi vida. Aleluya.